Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Muy buenas tardes a cada una de las personas que nos van a estar acompañando en este programa. ¿Cómo se llama? Así, testigos de la fe. Saludamos en esta tarde. Hoy es domingo 22 de este mes de junio, penúltimo domingo de este mes, que es el sexto mes, el mes de junio. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook. Nos unimos en oración por cada uno de ustedes, de los que nos acompañan a través de estos diferentes medios donde alcance a llegar la señal de Monte María. Igual también les invitamos que en esta próxima semana, el viernes, vamos a tener la solemnidad al Sagrado Corazón de Jesús. Antes, el nacimiento de San Juan Bautista, después el viernes 27, categoría de solemnidad, sería al Sagrado Corazón de Jesús, y un día después, 28, al Inmaculado Corazón de María. Para que no se nos olvide, por ahí ya hemos estado escuchando algunos de los datos importantes acerca del Sagrado Corazón de Jesús y de las promesas que él mismo da a quienes sean devotos y también quienes comulguen y ofrezcan la comunión y se confiesen durante los primeros viernes de cada mes, 9 meses consecutivos. Pues conozco la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Fíjense, ya solamente se queda esta semana completa, la siguiente hasta el lunes y ahí se termina. Si Dios lo permite, el día 1 de julio sería martes y se empieza el séptimo mes, que es el mes de julio. Veamos, el día de hoy domingo celebramos a San Paulino de Nola. El día de mañana, lunes 23, San José de Cafaso. Martes 24, nacimiento de San Juan Bautista. Miércoles 25, Santo Tomás Moro. Jueves 26, San José María Escrivá de Balaguer. Viernes 27, San Cirilo de Alejandría. Y sábado 28, San Irineo. Repetimos. El día de hoy, domingo 22, San Paulino de Nola. Mañana, lunes 23, San José de Cafaso. Martes 24, nacimiento de San Juan Bautista. Miércoles 25, Santo Tomás Moro. Jueves 26, San José María Escrivá de Balaguer. Viernes 27, San Cirilo de Alejandría. Y sábado 28, San Irineo. Pues muchas felicidades a los que van a estar cumpliendo años, celebrando algo en especial en estos días. Vamos con el día de hoy, domingo 22 de junio, San Paulino de Nola. Pocos santos hay que hayan hecho tantos esfuerzos por mantenerse ignorados por todos y pasar desapercibidos como San Paulino de Nola. Y pocos como él que hayan recibido en vida tantas alabanzas de grandes sabios y santos. San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio de Tours hicieron elogios de él y lo presentaron ante los demás como un modelo de obispo, de apóstol y de verdadero amigo. Nació San Paulino en Burdeos, Francia, en el año 353. Su padre era gobernador y su familia sumamente rica. Tuvo como maestros en su infancia los más famosos literatos de la región. Y según cuenta San Jerónimo, cuando Paulino llegó a la juventud, dejaba admiradas a las gentes por la elegancia de su estilo al hablar y al escribir. Nombrado para altos puestos en el gobierno, tuvo que viajar por diversos países y en todas partes hizo muy buenas amistades, porque tenía un trato muy agradable y exquisito. En Milán se hizo amigo de San Ambrosio y de San Agustín, y por carta tuvo muy provechosas relaciones intelectuales con el gran sabio San Jerónimo. Al trabar relaciones con San Delfín, obispo de Burdeos, se entusiasmó por la religión cristiana y se hizo bautizar como católico. Luego se fue a vivir a España y allá se casó con una mujer sumamente piadosa llamada Teresa, de la cual tuvo un hijo. Por el niño murió a los 8 días de nacido. Y entonces Paulino y Teresa se propusieron vivir en adelante como 2 hermanos y repartir sus enormes riquezas entre los pobres. Así lo hicieron,
y pronto fueron vendiendo fincas y casas y repartiendo el dinero entre los más necesitados. Y resultó que, llevada una vida tan santa, que en la Navidad del año 393 el pueblo de Barcelona, España, pidió por aclamación al señor obispo que ordenara sacerdote a Paulino. El obispo aceptó y lo ordenó, aunque estaba casado, pero él y su esposa vivían como 2 hermanos, nada más. Paulino y Teresa se fueron a vivir en Nola, Italia, donde tenían unas posesiones y donde se veneraba con mucha fe la tumba de San Félix. Allí, junto a la tumba del santo, construyeron una casita sencilla y empezaron a vivir como verdaderos monjes, dedicados a la oración y a la caridad para con los pobres. Paulino se fue a Roma, pero el Papa no lo recibió muy bien, porque no aceptaba que lo hubieran ordenado sacerdote siendo casado. Pronto, la casa de Paulino en Nola se convirtió en el sitio preferido para todos los pobres y necesitados de la región. Él y su esposa, que seguían siendo todavía muy ricos, repartían ayuda con gran generosidad extraordinaria. Y con su dinero le construyeron un hermoso templo a San Félix, que era el santo más popular de allí. En el año 409, al morir el obispo de Nola, todo el pueblo aclamó a Paulino como nuevo obispo y tuvo que aceptar. En adelante se dedicará por toda su vida, hasta el año 431, a cuidar de la santidad de sacerdotes y fieles. A este santo le agradaban mucho 2 clases de apostolados intelectuales, las cartas y las poesías. Con la más exquisita gentileza y la buena educación se comunicaba por carta con infinidad de personas. De él se conservan más de 50 cartas, que son modelo de buena redacción y muy amable caridad. Y en cuanto a poesías, cada año en la fiesta de San Félix componía un poema en honor de su santo preferido, y lo hacía recitar y difundir entre el pueblo. Se conservan 13 de estos poemas, que colocan a Paulino como uno de los mejores poetas de su tiempo. Paulino fue gastando todas sus inmensas riquezas en ayudar a los más necesitados hasta quedar él totalmente pobre. Y sucedió que cuando en el año 410 llegaron a Nola los terribles vándalos del rey Gencénico, se llevaron muchos prisioneros y esclavos, y entre ellos el hijo único de su pobre viuda. Entonces nuestro santo se ofreció él personalmente para reemplazar a aquel joven. Le fue aceptado el canje y dejaron libre al muchacho. Pero sucedió que en el viaje Dios cambió un poco el corazón de aquellos bárbaros y devolvieron libres al obispo Paulino y a los demás prisioneros en un barco hacia Nola, y el barco lo enviaron cargado de víveres. Cuando el santo ya estaba moribundo, vino el ecónomo a avisarle que se debían 40 monedas de unas telas que se habían comprado para vestidos a los pobres. El santo exclamó mirando al cielo: «Dios proveerá». Y a los pocos minutos llegó un mensajero trayendo un envío que hacía para los menesterosos. Era un paquetico de 40 monedas de plata. El obispo juntó las manos y exclamó: «Bendito sea Dios, que nunca me falló en nada». Murió San Paulino en el año 431 y fue sepultado en la iglesia de San Félix. Pero después de muerto obtuvo tantos milagros que llegó a ser más popular que el mismo San Félix, al cual él tanto había popularizado entre el pueblo. San Francisco de Sales decía que para San Paulino existía un 8º sacramento, que consistía en ser exquisitamente amable y bien educado con todos. Ojalá lográramos imitarlo en esta bella cualidad. Pues hoy lo estamos celebrando a San Paulino de Nola. Vamos con el día de mañana, lunes 23, San José de Cafaso. Este humilde sacerdote fue quizá el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres, uno de los mejores formadores de sacerdotes del siglo XIX. Nació en el año 1811, en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco, en Castelnuovo, Italia. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, San José Alamano, fundador de la comunidad de los padres de la Consolata. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y a repartir ayudas a los pobres. En el año 1827, siendo Cafaso seminarista, se encontró por primera vez con San Juan Bosco. Cafaso era de familia acomodada del pueblo y Bosco era de una vereda absolutamente pobre. Don Bosco narra así su primer encuentro con el que iba a ser después su benefactor, su defensor y el que mejor lo comprendiera cuando los demás lo despreciaban.
Yo era un niño de 12 años y en una víspera de grandes fiestas de mi pueblo vi junto a la puerta del templo a un joven seminarista que por su amabilidad me pareció muy simpático. Me acerqué y le pregunté: «Reverendo, ¿no quiere ir a gozar un poco de nuestras fiestas?». Él, con una agradable sonrisa, me respondió: «Mira, amiguito, para los que nos dedicamos al servicio de Dios, las mejores fiestas son las que se celebran en el templo». Yo, animado por su bondadoso modo de responder, le añadí: «Sí, pero también en nuestras fiestas de plaza hay mucho que alegra y hace bien pasar ratos felices». Él añadió: «Al buen amigo de Dios, lo que más feliz le hace es el de participar muy devotamente de las celebraciones religiosas del templo». Luego me preguntó qué estudios había hecho y si ya había recibido la Sagrada Comunión, y me confesaba con frecuencia. Enseguida abrieron el templo y él, antes de despedirse, me dijo: «No se olvide que para el que quiere seguir el sacerdocio no hay más agradable ni que más le atraiga que aquello que sirve para darle gloria a Dios y para salvar las almas». Y de una manera muy amable se despidió de mí. Yo me quedé admirado de la bondad de este joven seminarista. Averigüé cómo se llamaba y me dijeron: «Es José Cafaso, un muchacho tan piadoso que ya desde muy pequeño en el pueblo lo llaman el Santito». Cafaso, que era un excelente estudiante, tuvo que pedir dispensa para que lo ordenaran de sacerdote de solo 21 años. Y en vez de irse de una vez a ejercer su sacerdocio en alguna parroquia, dispuso irse a la capital, Turín, a perfeccionarse en sus estudios. Allá había un instituto llamado el Convictorio, para los que querían hacerse estudios de posgrado, y allí se matriculó. Y con tan buen resultado que al terminar sus 3 años de estudio fue nombrado profesor de ese mismo instituto. Y al morir el rector fue aclamado para reemplazarlo y estuvo de magnífico rector por 12 años hasta su muerte. San José de Cafaso formó más de 100 sacerdotes en Turín y entre sus alumnos tuvo varios santos. Se propuso como modelos para imitar a San Francisco de Sales y San Felipe Neri, y sus discípulos se alegraban al constatar que su comportamiento se asemejaba gradualmente al de estos dos simpáticos santos. En aquel entonces había llegado a Italia unas tendencias muy negativas que prohibían recibir sacramentos si la persona no era muy santa, jansenismo, y que insistían más en la justicia de Dios que en su misericordia, rigorismo. El padre Cafaso, en cambio, formaba sus sacerdotes en las doctrinas de San Alfonso, que insiste mucho en la misericordia de Dios, y en las enseñanzas de San Francisco de Sales, el santo más comprensivo con los pecadores, y además a los alumnos sacerdotes los llevaba a visitar cárceles y barrios supremamente pobres, para despertar en ellos una gran sensibilidad hacia los pobres y desdichados. Cuando el niño campesino Juan Bosco quiso entrar en el seminario, no tenía ni un centavo para costearse los estudios. Entonces, el padre Cafaso le costó media beca y obtuvo que los superiores del seminario le dieran otra media beca con tal de que hiciera de sacristán, de remendón y de peluquero. Luego, cuando Bosco llegó al sacerdocio, Cafaso se lo llevó a Turín y allá le costeó los 3 años de posgrado en el Convictorio. Él fue quien lo llevó a las cárceles a presenciar los horrores que sufren los que en su juventud no tuvieron quien los educara bien. Y cuando don Bosco empezó a recoger muchachos abandonados en la calle y todos los criticaban y lo expulsaban por esto, el que siempre lo comprendió y ayudó fue este simpático superior. Y al ver la pobreza tan terrible con la que empezaba la comunidad salesiana, el padre Cafaso obtenía ayudas de los ricos y se las llevaba al buen don Bosco. Por eso, la comunidad salesiana ha considerado siempre a este santo como su amigo y protector. En Turín, que era la capital del reino de Saboya, las cárceles estaban llenas de terribles criminales, abandonadas por todos, y allá se fue don Cafaso a hacer apostolado. Con infinita paciencia y amabilidad fue ganándose a los presos uno por uno, y los hacía confesar y empezar una vida santa. Les llevaba ropa, comida, útiles de aseo y muchas otras ayudas, y su llegada a la cárcel cada mañana era una verdadera fiesta para ellos. San José Cafaso acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte, y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. Por ello, lo llamaban de todas las ciudades para que asistiera a los condenados a muerte. Cuando a un reo le leían la sentencia de muerte, lo primero que pedía era que a mi lado esté el padre Cafaso cuando me lleven a la horca. Dice, la primera cualidad que las gentes notaban en este santo era el don de consejo.
una cualidad que el Espíritu Santo le había dado para saber aconsejar lo que más le convenía a cada uno. Por eso, a su despacho llegaban continuamente obispos, comerciantes, sacerdotes, obreros, militares y toda clase de personas necesitadas de un buen consejo, y volvían a su casa con el alma en paz y llena de buenas ideas para santificarse. Otra gran cualidad que lo hizo muy popular fue su calma y su serenidad, algo encorvado y pequeño de estatura, pero en el rostro siempre una sonrisa amable. Su voz sonora y encantadora, de su conversación irradiaba una alegría contagiosa. Todos elogiaban la tranquilidad inmutable del padre José. La gente decía, es pequeño de cuerpo, pero gigante de espíritu. A su sacerdote le repetía, nuestro Señor quiere que lo imitemos en su mansedumbre. Desde pequeñito fue devotísimo de la Virgen María y sus alumnos sacerdotes los entusiasmaba grandemente por esta devoción. Cuando hablaba de la Madre de Dios se notaba en él un gran entusiasmo extraordinario. Y los sábados y en las fiestas de la Virgen no negaba favores a quien se los pedía. En honor de la Santísima Madre era más generoso que nunca en estos días. Por eso, los que necesitaban de él alguna limosna especial o algún favor extraordinario iban a pedírselo un sábado o una fiesta de Nuestra Señora, con la seguridad de que en honor de la Madre de Jesús les concediera su petición. Un día, en un sermón exclamó que bello morir un día sábado, día de la Virgen, para ser llevado por ella al cielo. Y así sucedió. Murió el sábado 23 de junio del año 1860, a la edad de 49 años. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco. Antes de morir escribió esta estrofa: no será muerte sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. Y seguramente que así le sucedió en la realidad. El Papa Pío XII canonizó a San José Cafacio en el año 1947 y nosotros le suplicamos a tan bondadoso protector que logremos imitarlo en su simpática santidad. Amén. Pues ahí lo vamos a estar celebrando, dijimos, el día de mañana, lunes 23, San José de Cafaso. Entramos con los santos, que vamos ahora con el día 24 de junio, martes 24, nacimiento de San Juan Bautista. Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento. Así es, el único, obviamente después de Jesús y la Virgen. San Juan Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo. El capítulo 1 del Evangelio de San Lucas nos cuenta de la siguiente manera el nacimiento de Juan. En los tiempos del rey Herodes hubo un sacerdote llamado Zacarías, casado con una mujer llamada Isabel. Los dos eran personas santas y observaban muy buena conducta, esforzándose por cumplir lo mejor posible los mandamientos de Dios. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Y sucedió que un día, mientras Zacarías celebraba las ceremonias sagradas junto al altar en el templo de Jerusalén, cuando entró en la parte más sagrada del santuario a ofrecer incienso, y un gran gentío llenaba el templo, se le apareció un ángel del Señor. Zacarías se llenó de susto, pero el ángel le dijo: no temas, porque ha sido escuchada la petición que has hecho a Dios, de poder tener descendencia. Isabel, tu esposa, te dará un hijo, al cual pondrás por nombre Juan. Él será un gran consuelo para ti, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, y a muchos de Israel los convertirá hacia el Señor, y a los rebeldes los llevará hacia la santidad, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías, dudando un poco, le dijo al ángel: ¿y en qué conoceré que esto que me dices es verdad? Porque yo soy viejo y mi esposa también. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, uno de los 2 ángeles que está en la presencia de Dios. La señal que voy a dar para que sepas que lo que se te ha dicho sí es verdad, será que te vas a quedar mudo hasta el día en que se cumpla lo que ya he dicho. Y esto por no haber creído a mis palabras. El pueblo estaba esperando que Zacarías saliera detrás del velo del santuario y se admiraba de que demorara tanto en salir. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que probablemente había tenido una visión. Él estaba por señas. Isabel, su esposa, concibió un hijo y se mantuvo oculta durante 5 meses y decía: el Señor ha hecho en mí este gran favor
y me ha quitado el oprobio de no tener hijos. Y sucedió que 6 meses después, cuando el ángel anunció a María que iba a ser la madre de Jesús, le dijo: te cuento también que tu pariente Isabel ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes, aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María se levantó y se fue deprisa a la región montañosa de Judá, a casa de Zacarías. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en sus entrañas. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De cuándo acá que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo al niño en mis entrañas. María permaneció en casa de Isabel unos 3 meses hasta acompañarla y ayudarla en el nacimiento de su hijo Juan. Y cuando llegó a Isabel el tiempo de dar a luz, tuvo un hijo, y los vecinos le felicitaban por el gran favor que Dios le había hecho. Y a los 8 días de nacido tenía que ponerle el nombre. Querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero Isabel dijo: no, se ha de llamar Juan. Y le decían: pero es que nadie en tu familia se llama así. Entonces preguntaron por señas a Zacarías cómo lo deberían de llamar. Él pidió una pizarra y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron admirados. Y en este momento se le desató la lengua a Zacarías y empezó a hablar bendiciendo a Dios. E invadió la admiración a todos los vecinos, y en toda aquella montaña de Judea se comentaban estas cosas. Y los que las escuchaban las meditaban en su corazón, diciendo: ¿qué irá a hacer de este niño? Porque la mano de Dios está sobre él. Y Zacarías compuso un himno en agradecimiento y dijo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha redimido y bendecido a su pueblo. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, preparando sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Y el nombre Juan significa Dios es misericordioso. Y en verdad que en el nacimiento de Juan Bautista sí manifestó Dios lo muy misericordioso que es para los que lo invocan con fe. De este santo hizo Jesús un elogio inmenso. Dijo así: les aseguro que Juan Bautista es más que un profeta. Él es aquel de quien Dios habló en una profecía diciendo: he aquí que yo envío a un mensajero, el cual irá delante, preparándote el camino. En verdad les dijo que entre los hijos de mujer no ha nacido uno mayor que Juan Bautista. San Juan Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. Él es como el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él tuvo el honor de anunciar al pueblo la inmediata llegada del Salvador y de prepararle los corazones de muchos que lo recibieron bien. Luego, Jesús mismo se presentó ante él para que lo bautizara. Y los 2 primeros seguidores que tuvo nuestro Señor eran discípulos formados por Juan Bautista. Juan Bautista predicaba una doctrina muy sencilla, pero muy práctica, después de haber pasado su juventud en el desierto. Preparándose para la predicación, se dedicó a predicar en uno de los vados o pasos tranquilos del río Jordán. A todas las peregrinaciones de viajeros que se dirigían ahora a Jerusalén les decía: ya viene Dios con el hacha de la justicia en la mano, para picadillar y echar el fuego a los árboles que no producen frutos en obras buenas. Es necesario llenarse de obras buenas de conversión, porque viene Dios con el rastrillo a separar el trigo del tamo. A los que sean trigo de buenas obras los llevará a su granero eterno, pero a los que sean tamo de maldad los echará al fuego. Muchos pecadores sencillos se convirtieron al oírle su predicación, pero los fariseos orgullosos se burlaban de él y no le hacían caso a su predicación. Juan Bautista: pídele a Jesús que nos envíe muchos profetas y santos como tú. Amén. Pues ahí lo vamos a estar celebrando el martes 24 de este mes de junio. Vamos con el miércoles 25, Santo Tomás Moro. Este es uno de los 2 grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra, cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica y ellos se opusieron. El otro es San Juan Fisher. Tomás significa el gemelo
y en verdad que fue un verdadero gemelo de santidad, y en cualidades con su compañero de martirio, San Juan Fisher. Nació Tomás Moro en Chaspice, Inglaterra. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury, y al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios. Y eso le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual le fue de gran provecho para su futuro. A los 22 años ya era doctor en abogacía y un profesor brillante. Es un apasionado lector que todos los ratos libres los dedica a la lectura de buenos libros. Uno de sus compañeros de este tiempo dio de él ese testimonio. Es un intelectual muy brillante y a sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Le llegaron dudas acerca de la cual era la vocación para la cual Dios le tenía destinado. Al principio se fue a vivir con los cartujos, esos monjes que nunca hablan ni comen carne, y rezan mucho de día y de noche. Pero después de 4 años se dio cuenta de que no había nacido para esta heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese su camino. Entonces dispuso optar por la vocación del matrimonio. Se casó, tuvo 4 hijos y fue un excelente esposo y un cariñoso papá. Su vocación estaba un poco más allá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Continuamos, estamos hablando de este santo que se llama Santo Tomás Moro. Dice, para con sus hijos, para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él, Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba a ir personalmente a visitar los barrios de los pobres para conocer sus necesidades y poder ayudarles mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gentes muy pobres y casi nunca invitaba a almorzar a ricos. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y a comentar los últimos libros que se iban publicando. Su esposa se admiraba al verlo siempre de buen humor. Pasara lo que pasara, era difícil encontrar otro de conversación más amena. Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe. En este libro describe en realidad una nación que no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente a las injusticias que comentan los ricos y los altos de gobierno con los pobres y desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado Tomás Moro fue aceptado como profesor de uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elogiado como secretario de alcalde de la capital y en el año 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Pero este altísimo cargo no cambió en nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Tratable y amable con todos. Alguien llegó a afirmar, parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados. Otro añadía, el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este. Pero Tomás, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fino humor, el rey es de tal manera que si le ofrecieran una buena casa por mi cabeza, me la mandaría cortar de inmediato. Ya llevaba 2 años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina, Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara a él como reemplazo del Papa en Roma. Muchos católicos tendrían que morir por oponerse a todo esto. Tomás Moro no aceptó ninguno de los terribilísimos errores del malvado rey, ni el divorcio ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su alto puesto.
Le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó como prisionero de la espantosa Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fischer fueron los dos principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca. Y ambos fueron llevados a la torre fatídica. Ahí estuvo Tomás encerrado durante 15 días. Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió este gran sabio a su hija, Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su padre. En ella se le dice: con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda. Y todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca así. El día en que Margarita fue a visitar por última vez a su padre, vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a 4 monjes cartujos que no habían querido aceptar los errores de Enrique VIII. Entonces Tomás dijo a Margarita: mire cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me conceda Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por su santa religión. Tomás fue llamado a un último consejo de guerra. Le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba y él respondió: tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No aceptó esos errores del rey. Se le dictó entonces sentencia de muerte. Él se despidió de su hijo y de su hija y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. En la madrugada del 6 de julio del año 1535, le comunicaron que lo llevarían al sitio de martirio. Él se colocó su mejor vestido. De buen humor, como siempre, dijo al salir al corredor frío: por favor, mi abrigo, porque doy mi vida, pero un resfriado sí no me lo quiero conseguir. Al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moriría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Luego, enseguida de un hachazo, le cortó la cabeza. Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en el año 1935. Un sabio decía: este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizaran, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe ser un comportamiento de un servidor público, un buen cristiano y un excelente ciudadano. Pues él es Santo Tomás Moro, que lo vamos a estar celebrando el miércoles 25 de junio. Vamos con el día jueves 26. Lo que alcancemos, porque sí está un poco más grande. Jueves 26, San José María Escriba de Balaguer. San José María Escriba es uno de los más populares fundadores y apóstoles del siglo XX. Nació en Barbastro, Aragón, España. De un hogar sumamente creyente y ejemplar, y fundó en el año de 1928 una de las asociaciones apostólicas más fuertes del mundo, el Opus Dei. Desde muy pequeño tuvo una gran cualidad: su espíritu de servicio a los demás. Parecía que su oficio más agradable era poder ser útil a los demás en todo lo que le fuera posible ayudarlos. La frase de Jesús que más le impresionaba era esta: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en relación de muchos. Y le impresionaba el meditar que Jesús, desde su nacimiento en el pesebre hasta su muerte en la cruz, no tuvo otro fin que el de dar gloria al Padre Dios y hacer el mayor bien a las criaturas humanas. Y él propuso emplear también todas sus cualidades en el servicio de Dios y de las personas. José María se propuso pues imitar el espíritu de servicio de Jesús y dedicar su vida entera a lograr hacer el mayor bien posible a toda la clase de gente. Después de obtener su doctorado en la universidad, fue ordenado sacerdote en el año 1925 y se dedicó al apostolado con todas las fuerzas de su alma, teniendo como lema aquella frase de la Sagrada Biblia: el sacerdote está constituido a favor de los hombres. Su madre, doña Dolores, le había enseñado una frase que ella repitió muchas veces y que a él le fue muy útil en el apostolado: para lo único que hay que tener vergüenza es para pecar. Así
que al joven sacerdote no le dio jamás vergüenza hablar de Cristo y de su mensaje en todas las partes y ante toda clase de personas. Y eso mismo enseñó con la palabra y el ejemplo a sus millares de discípulos de todo el mundo. Cuando Dios encamina a una persona hacia una gran obra, le concede todas las cualidades necesarias para desempeñar bien el oficio que le ha encomendado. Al padre escriba le concedió un espíritu sumamente alegre y jovial que le ganaba la simpatía a todos los ambientes. Una alegría que se contagiaba a los que lo escuchaban. Lo dotó también de divina providencia, de un corazón sumamente generoso para amar a todos. Uno de sus socios, que lo acompañó por muchos años, declaró: me consta que jamás Monseñor Escriba se sintió enemigo de nadie. Quiso bien a todos y los seguía queriendo, aun después de que lo trataran mal. Su única moneda de cambio con quienes se dedicaban a atacarlo era rezar por ellos. José María fue un instrumento en las manos de Dios, por medio del cual la Iglesia Católica logró conseguir líderes apostólicos en todos los continentes y empezó nuevas obras de apostolado en muchas naciones. Pero él siempre se consideraba un simple instrumento en manos de Dios. Ninguno de sus triunfos apostólicos lo atribuía a sus cualidades o a sus esfuerzos personales, sino todo solamente a la bendición de Dios. Recordaba la famosa frase del libro de los Proverbios: lo que nos produce éxitos es la bendición de Dios. Nuestros afanes no le añaden nada. Sabía que cuanto mejor preparado está el instrumento, por ejemplo el pincel, el cual le agradaba mucho compararse, mejor saldrá la obra del artista. Por eso trataba de prepararse lo mejor posible siempre, pero también estaba convencido de que si la acción del artista, el instrumento, nada logra conseguir por sí mismo. Pero la humildad de escriba no era un apocamiento, un creerse sin valor o un inútil y sin cualidades. Su humildad no era un no atreverse a proponer nuevas iniciativas o dejar de exigir derechos que son deberes. Era un estar convencido de que se es incapaz de realizar nada valioso sin la bendición de Dios, pero a la vez una convicción de que entre más preparado y calificado esté el apóstol, mayores éxitos podrá obtener si confía plenamente en la ayuda divina. Siendo muy joven, en Logroño, en pleno y terrible invierno, vino sobre la nieve las huellas de unos pies de un religioso capuchino, que por amor de Dios y por salvar almas andaba descalzo sobre este hielo tan temible. Y José María se preguntó: ¿todo esto hacen los demás y yo qué voy a hacer por Cristo y por las almas? Desde entonces se propuso gastarse y desgastarse por hacer amar más a Dios y por conseguir salvar almas. El 2 de octubre del año 1928, José María sintió que Dios le iluminaba una idea maravillosa: fundar una asociación en la cual cada persona, siguiendo sus labores ordinarias en el mundo, se dedicara a conseguir la santidad y a propagar el reino de Cristo. Y fundó entonces la famosa organización llamada Opus Dei, que ahora está extendida por todos los países del mundo. Su lema era la frase de San Pablo: esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. El famoso fundador repetía: el creyente, ya sea barrendero o gerente, ya sea pobre o rico, sabio o ignorante, conseguirá su santificación y un gran puesto en el cielo si todo lo que tiene que hacer lo hace por amor a Dios y con todo el esmero que le sea posible. En el servicio de Dios no hay oficios de poca categoría, todos son de gran categoría si se hacen por amor a nuestro Señor. Y hasta aquí vamos a dejar, todavía nos faltaba de él y también nos faltaba San Cirilo de Alejandría y también San Irineo. Continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa: conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.